En este vídeo vamos a conocer la historia del creador de una de las marcas de relojes más conocidas en todo el mundo. Estamos hablando de la inconfundible Rolex. Hans Wilsdorf nació en Alemania, hijo de Anna y Johann Daniel Wilsdorf. Sus padres eran protestantes y fue el segundo de 3 hijos. Su madre falleció cuando era un niño y quedó huérfano a los 12 años al fallecer su padre poco después. El destino de Hans quedó en manos de sus tíos, quienes vendieron el próspero negocio familiar que había pertenecido a su abuelo y después a su padre. Hans, junto a su hermano y su hermana, estudió en distintos internados donde recibió una gran educación. Hans Wilsdorf escribió su autobiografía y la publicó en 1946. Consta de 4 volúmenes. En su autobiografía, Hans declaró: «Mis tíos no fueron indiferentes a nuestro destino. Sin embargo, al enseñarme a ser autosuficiente desde una edad muy temprana, adquirí el hábito de cuidar mis posesiones. Si miro hacia atrás, pienso que gran parte de mi éxito se debe a aquello». Hans Wilsdorf destacó en matemáticas y en lenguas, lo que le alentó a viajar y a trabajar en diferentes países. Comenzó su carrera como aprendiz en una compañía de exportación de perlas muy influyente a nivel internacional. La valiosa experiencia que Hans obtuvo jugó un papel primordial en sus negocios futuros. En 1900, Hans comenzó su carrera en relojería suiza al mudarse a la Chance de Fonds para trabajar como corresponsal inglés y dependiente en la influyente empresa de relojería Kuno Korten. Allí obtenía un salario de 80 francos suizos. En esa época, Kuno Korten exportaba alrededor de 1 millón de francos en relojes de bolsillo anualmente. Kuno Korten trabajaba con relojes que marcaban la hora de forma precisa. Durante esa etapa en Kuno Korten, Hans adquirió un gran conocimiento sobre relojería y sobre cómo se producían los distintos tipos de relojes por todo el mundo. En 1903, Hans Wilsdorf se mudó a Londres, donde trabajó para otra empresa de relojería de gran calidad. En 1905, con una cantidad de dinero modesta, Hans montó un negocio con Alfred Davis, llamado Wilsdorf & Davis, ubicado en Londres, Inglaterra. El objetivo de Wilsdorf & Davis era proporcionar relojes de alta calidad a precios razonables. En el 50 aniversario de Rolex, en 1958, Hans compartió la historia de cómo concibió el nombre de Rolex, en 1908. Probé a combinar las letras del alfabeto de todas las maneras posibles. Obtuve unos 100 nombres, pero ninguno era el correcto. Una mañana, sentado en el Imperial de Omnibus que me conducía a lo largo de Cheapside, en la ciudad de Londres, un genio bueno me susurró al oído Rolex. Unos días más tarde se depositó la marca Rolex, registrada posteriormente en Suiza de forma oficial por Wilsdorf & Davis. Durante la primera década de 1900, los relojes de bolsillos eran ubicuos, mientras que se veía con malos ojos a los relojes de pulseras, denominados brazaletes en aquella época. Hans Wilsdorf creyó antes que nadie en el potencial del reloj de pulsera y dedicó su vida a popularizarlos. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, una década después de haberse mudado a Londres y época en la que Wilsdorf cambió el nombre de la marca, de Wilsdorf & Davis a Rolex Company. El 14 de julio de 1914, Rolex obtuvo el primer certificado de alta precisión otorgado a un reloj de pulsera por el conocido Observatorio de Kew. Rolex había crecido muy rápido y en 1914 ya contaba con más de 40 empleados en su plantilla. Ese mismo año, Hans escribió: «En mi opinión, los relojes de bolsillos van a desaparecer casi por completo y serán reemplazados, indudablemente, por los relojes de pulsera. No me equivoco en lo que digo, y veréis que estoy en lo cierto». En 1915, el gobierno británico aumentó en un 33% las tasas aduaneras, propiciando, así, el traslado de la sede internacional de Rolex de Londres a Viena, Suiza. En 1919, Rolex trasladó su sede a Ginebra, donde permanece hasta nuestros días. En 1927, Rolex patentó y presentó su primer reloj hermético comercialmente viable, conocido como Rolex Oyster. Rolex seleccionó a una serie de distribuidores de relojes en cada ciudad
para que actuaran como distribuidores exclusivos de la marca y les proporcionó a cada uno un escaparate que consistía en un acuario y peces dorados flotando alrededor de un reloj de pulsera Rolex Oyster. Los viandantes quedaban sorprendidos de ver un reloj funcionar a la perfección bajo el agua. Hans Wilsdorf se percató de que el lanzamiento del Rolex Oyster era una importante innovación en el mundo de la relojería e invirtió una gran cantidad de recursos en publicidad. La nadadora Mercedes Glaetzer se convirtió en la primera embajadora de Rolex, tras cruzar el Canal de la Mancha a nado con un Rolex en su muñeca. Después de ella, Hans Wilsdorf se decantó por el rey de la velocidad, Sir Malcolm Campbell, para representar a Rolex como embajador de la marca. Malcolm batió el récord de velocidad 9 veces entre 1924 y 1935. En 1931, 4 años después de impresionar al mundo con el primer reloj hermético, el Rolex Oyster, la marca lanzó el primer reloj de pulsera con un movimiento mecánico automático, al que denominaron Rolex Perpetual. El Rolex Perpetual es capaz de dar cuerda automáticamente a su movimiento mediante la energía capturada por el rotor, que gira sobre un eje central dentro del reloj Rolex. Al igual que el Rolex Oyster, el Rolex Perpetual supuso otro hito en la historia de la relojería. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de la Royal Air Force compraron relojes Rolex para reemplazar sus relojes corrientes. No obstante, cuando fueron capturados y enviados a los campos de prisioneros, se los confiscaron. Cuando Wilsdorf se enteró, se ofreció a reemplazar todos los relojes confiscados sin pago hasta el final de la guerra, siempre y cuando los oficiales escribieran a Rolex explicando las circunstancias de su pérdida y especificando el lugar en el que se encontraban retenidos. El propio Wilsdorf supervisó este proceso. Y ahora, dedícame solo unos segundos y me será de gran ayuda. Solo tienes que darle like al vídeo, suscribirte, darle a la campanilla y podrás estar informado de todos los vídeos que voy subiendo durante la semana. Hans Wilsdorf y su primera mujer Florence no tuvieron hijos y ella falleció a causa de una enfermedad en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, Hans fundó la Hans Wilsdorf Foundation, a la que transfiere el 100% de sus acciones. Hasta el día de hoy, la Hans Wilsdorf Foundation es propietaria de Rolex y destina una gran parte de sus ganancias a organizaciones y causas benéficas en Ginebra, Suiza. En 1945, Rolex marcó otro hito relojero al presentar el primer reloj de pulsera con una ventana que mostraba automáticamente la fecha, mediante el uso de una rueda de flecha. El Rolex Datejust supuso otra revolucionaria innovación en el mundo de la relojería que acabó en la muñeca de numerosos líderes mundiales. En 1954, Rolex lanzó otro revolucionario y vanguardista reloj herramienta, el GMT Master. El GMT Master disponía de las características habituales de Rolex, la caja hermética Oyster, el movimiento perpetual, los índices y las agujas luminosas, pero incluía una aguja 24 horas diseñada para indicar la hora de un segundo uso horario. Además, disponía de un bisel giratorio 24 horas luminoso. El GMT Master fue originalmente diseñado para los pilotos de la aerolínea norteamericana. En 1955, Rolex presentó el modelo Day Date, primer reloj en mostrar la fecha en una ventana y el día de la semana en otra. Esto permitió al portador del reloj identificar con un solo vistazo el día de la semana y la fecha del mes. El Day Date era bastante similar al Rolex Datejust de 36 mm de diámetro, pero poseía una caja ligeramente más grande. El Rolex Milgauss original contaba con una aguja adicional en forma de rayo y se parecía al Rolex Submariner. Hans Wilsdorf falleció en Ginebra, Suiza, el 6 de julio de 1960. Fue enterrado en el Cementerio de los Reyes en Ginebra, junto a su primera y segunda esposa. El legado de Hans Wilsdorf y su contribución al mundo de la relojería es incomparable. La Hans Wilsdorf Foundation, fundada en 1945, es todavía propietaria de Rolex. A pesar de su fallecimiento en 1960, tanto Rolex como su fundación continúan fieles a su visión original: perdurar en el tiempo. El 26 de octubre de 2017, un Rolex Daytona, anteriormente propiedad del actor Paul Newman, se vendió por $17.750 millones. Un comprador anónimo hizo la puja definitiva tras 12 minutos de disputa con la casa Philips, que ofrecía a la licitación medio centenar de relojes legendarios del siglo XX.
entre los que destacaba el icónico, altamente atractivo e históricamente importante cronógrafo que lució Paul Newman en su muñeca durante años. Rolex es nombrado en 2003 el cronometrador y reloj oficial de Wimbledon, el Abierto de Australia de tenis Grand Slam y Fórmula 1 a partir del 2013. Rolex es el patrocinador oficial de 3 torneos de tenis, de la serie ATP Master 1000, el Masters de Monte Carlo, el Masters de Shanghái y el Masters de París. Rolex colabora con la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas en su misión por apoyar el arte de la cinematografía. Rolex mantiene vínculos con 4 directores de cine que son maestros en su arte. Podríamos nominar entre ellos a James Cameron y Scorsese, entre otros, que han ganado de forma colectiva 57 Oscars. Durante décadas, los relojes Rolex han aparecido en escenas de películas, seleccionados específicamente por sus directores por las cualidades que reflejan. Son sinónimo de resistencia, precisión y una infatigable aspiración a lo mejor. Un Rolex en la muñeca de un personaje envía un potente mensaje cinematográfico. La marca mantiene estrechos vínculos con socios de prestigio en diferentes sectores: la exploración, el arte, pero también deportes de élite como el golf, el tenis, la vela, la hípica, automovilismo y el esquí. Fiel a los valores de su fundador Hans, respalda a numerosos exploradores, deportistas y artistas de renombre, así como eventos e instituciones de referencia que reflejan la pasión por la perfección y la búsqueda de la superación personal. Como podemos observar en este vídeo, vemos la evolución que ha tenido Hans desde sus inicios hasta su fallecimiento. Un niño, de la nada, se convierte en el creador de un gran imperio que a fecha de hoy todavía perdura.